Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Quiero agradecer a los Vaishnavas de ISKCON Chosica por la invitación para el encuentro de hoy. Asimismo, quiero agradecer a todos los Vaishnavas y Vaishnavis que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en estos encuentros. Hoy en particular vamos a leer el Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 30, texto 2. Pero primero vamos a cantar Jaya Radha Madhava, luego a pronunciar el Dwadakshara Mantra, en tercer lugar recitar el sánscrito, la traducción, el significado por Srila Prabhupada, luego un comentario por mi parte y por último ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Bienvenidos nuevamente. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yam Yam Artam Upadate Duke Hena Sukhahetave Tam Tam Dunoti Bhagavan Puman
cho chatiyat krite yanyamartam upadate dukena sukahetabe tam tanduno tivagavam pumam chokchati yat krite yanyamartam upadate dukena sukahetabe tam tanduno tivagavam pumam chokchati yat krite. Traducción: la suprema personalidad de Dios, como factor tiempo, destruye todo lo que a fuerza de trabajo y sufrimientos produce el materialista, para obtener una supuesta felicidad. Por esa razón el alma condicionada se lamenta. La suprema personalidad de Dios, como factor tiempo, destruye todo lo que a fuerza de trabajo y sufrimiento produce el materialista para obtener una supuesta felicidad. Por esa razón el alma condicionada se lamenta. Significado: por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La principal función del factor tiempo, que es un representante de la suprema personalidad de Dios, consiste en destruirlo todo. Los materialistas, con conciencia material, se dedican a producir muchas cosas en nombre del crecimiento económico. Creen que serán felices si progresan en la satisfacción de las necesidades materiales del hombre, pero olvidan que todo lo que han producido se destruirá con el paso del tiempo. La historia nos enseña que hubo muchos imperios poderosos en la superficie del globo, imperios construidos a base de grandes esfuerzos y perseverancia, pero con el paso del tiempo todos han sido destruidos. A pesar de ello, los necios materialistas no pueden entender que su producción de bienes materiales que están destinados a ser destruidos con el paso del tiempo es una simple pérdida de tiempo. Ese derroche de energía se debe a la ignorancia de las masas, de la gente que no sabe que es eterna y que además tiene una ocupación eterna. No saben que la duración de su vida en un determinado tipo de cuerpo no es más que un destello en el itinerario de la eternidad. Ignorando este hecho, consideran ese destello como si lo fuese todo y pierden el tiempo en mejorar sus condiciones económicas. Yanyamartam upadate duhukena suke hetabe tam tanduno tivagavam pumam chokchati yatkrite. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swamin iti namine Om Agyanati Mirandasya Gyanam Yalashalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gauravakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Muy bien, hoy estamos estudiando el tercer canto del Srimad Bhagavatam, el capítulo 30, texto 2. Pero para poder comprender adecuadamente la traducción y el significado de este verso en particular, es necesario retrotraernos a versos anteriores y a capítulos anteriores para poder generar un contexto que le dé sentido a lo que está afirmando el shloka número 2 del capítulo 30 del canto tercero. Y esto nos lleva a remontarnos en el Srimad Bhagavatam a la historia de un gran sabio. Hace miles y miles y miles de años atrás, en la era de Satya Yuga y a orillas del río Sarasvati, el gran sabio Kardama Muni ejecutó austeridades muy intensas, recordando internamente a la suprema personalidad de Dios por aproximadamente 10.000 años. Al finalizar esas austeridades, la suprema personalidad de Dios quedó complacida con el gran sabio Kardama, y el Señor Supremo Sri Vishnu, montado a lomos de Garuda, se hizo presente ante el sabio Kardama. Evidentemente, luego de tanta austeridad, luego de tanta meditación, cuando Kardama vio frente a sí a la suprema personalidad de Dios con sus 4 brazos, con el símbolo del disco, la masa, la caracola, la flor de loto, con esa belleza trascendental del Señor cuya piel se asemeja a la flor de loto azul, obviamente el gran sabio Kardama experimentó una bienaventuranza trascendental al ver la belleza infinita de la suprema personalidad de Dios
el señor Vishnu, cuya belleza supera la belleza de millones y millones de cupidos. Obviamente, ante el señor Vishnu, el sabio Kardama ofreció sus respetuosas reverencias, el sabio Kardama ofreció oraciones al Señor y le hizo un pedido a la Suprema Personalidad de Dios, porque Kardama Muni había ejecutado sus austeridades y sus penitencias con el deseo de obtener una esposa. Pero él no deseaba una mujer genérica, él no deseaba una mujer más, él deseaba una mujer en particular, él deseaba una mujer que esté cualificada, él deseaba una mujer que comparta el carácter del sabio, para que él pueda ejecutar su servicio, dado que Kardama Muni es uno de los Prajapatis que pueblan el universo. Y el hecho es que cuando leemos el Srimad Bhagavatam, el Señor Supremo, Sri Vishnu, es tan amoroso con sus devotos y es tan misericordioso, que no solamente le dio al sabio Kardama la bendición que el sabio deseaba, sino que además le dio tantas bendiciones que fue realmente trascendental la manera en que el Señor Supremo bendijo a Kardama Muni. El Señor Supremo le dijo al sabio: dentro de 2 días va a venir a tu ashram el gran Swayambhuva Manu, y el Swayambhuva Manu va a entregarte a una de sus hijas, la cual va a tener todas las cualidades que vos necesitas para desempeñar tu servicio. Pero además de eso, vas a poder procrear 9 hijas. Pero además de eso, yo mismo, la Suprema Personalidad de Dios, voy a nacer como tu hijo, como Kapila Muni, quien expone la filosofía Samkhya. Saludos para Hari Kirtan Prabhu y para Rukmini Devi. Pero además de eso, no solamente que te voy a bendecir con una esposa cualificada, no solamente que vas a tener una excelente descendencia, no solamente Vishnu, además de todo eso, de darle una esposa cualificada, de darle una excelente descendencia, el Señor Supremo decidió tomar nacimiento como hijo de Kardama Muni en la forma de Kapiladeva. Pero además, también, el Señor Supremo le prometió a Kardama Muni que iba a alcanzar la liberación. Es realmente gloriosa la historia de este sabio. Es una fuente de inspiración enorme. Y tal como lo afirmó la Suprema Personalidad de Dios, al segundo día después de ese darshan, el gran Swayambhuva Manu, junto con su esposa Satarupa, es su devoto Kardama. Es decir, en cumplimiento de la palabra de la Suprema Personalidad de Dios, al segundo día después del darshan, llegó hasta el ashram del gran sabio Kardama, Swayambhuva Manu, junto con su esposa Satarupa, y entregaron al sabio a su hija de Bhajuti, la cual tenía todas las cualidades necesarias para que Kardama Muni pueda tener un matrimonio próspero y poder así cumplir con su servicio como Prajapati, como uno de aquellos que expanden la población dentro del universo material. Y el punto es que la reina Satarupa le dio una gran dote al matrimonio recién casado, al sabio Kardama, a su hija de Bhajuti, y luego el sabio continuó haciendo austeridades y su esposa de Bhajuti lo asistió. Y fueron tantas las austeridades que de Bhajuti hizo junto a Kardama Muni para ocuparse en su servicio como una esposa ideal, que su cuerpo se volvió más flaco, que su pelo se enmarañó, que su piel se cubrió con tierra, y gran parte de su encanto fue gradualmente desapareciendo. Pero luego de servir por mucho tiempo a su esposo, de Bhajuti le manifestó su sentimiento de querer tener descendencia. Entonces el gran Kardama, con todas las austeridades que había hecho, con todos los poderes místicos que había adquirido, manifestó ante su esposa de Bhajuti un palacio volador. Y explica el Srimad Bhagavatam que ese palacio tenía diferentes habitaciones y que estaba lleno de joyas y paredes de mármol y que tenía jardines y pavos reales y esculturas. Realmente era un palacio volador
que hasta era envidiado por los propios semidioses de los sistemas planetarios superiores de Svargaloka. Entonces, claro, Devahuti se ve tan desmejorada físicamente, estéticamente, ve ese palacio tan opulento y como que ella veía que entre su estética y la estética del palacio había algo incompatible. Pero el sabio Kardama Muni automáticamente comprendió la mentalidad de su esposa y le dijo que vaya a bañarse a un lago cercano. Cuando Devahuti entró en ese lago, vio que dentro del lago había una casa y ahí se manifestaron 1000 sirvientas y estas sirvientas le hicieron todo un tratamiento de belleza a Devahuti. La bañaron, la cambiaron, la peinaron, le untaron cosméticos, le pusieron todo tipo de joyas y finalmente cuando Devahuti estaba espléndida y totalmente bella, subió con su esposo, con el gran sabio Kardama, al palacio volador que su esposo había manifestado con sus poderes místicos y se dedicaron por muchísimos años a visitar muchos de los lugares más bellos del universo, muchos de esos lugares a los que incluso asistían para recrearse los devas, los semidioses de los planetas superiores. Y cumpliendo el deseo de su esposa, Kardama Muni, en función de su gran poder místico, creó 9 expansiones de sí mismo. Es decir, Kardama Muni produjo 9 réplicas idénticas a él mismo. Y con esas 9 formas, Kardama Muni mantuvo relaciones sexuales con su esposa. En esas 9 formas y en ese palacio supremamente bello, Kardama Muni se dedicó a disfrutar de la vida sexual bajo el principio del Dharma. Saludos para Susana 10. Kardama Muni, en esa expansión de 9 formas idénticas a él y junto a su esposa Devahuti y en su palacio súper opulento y siguiendo las leyes del Dharma, Kardama Muni tuvo relaciones sexuales con su esposa y él tuvo 9 hijas. Tuvo 9 hijas muy bellas y también muy cualificadas en cuanto a poseer virtudes muy, muy elevadas. Después de un tiempo también cumpliendo las palabras de la Suprema Personalidad de Dios, Kardama Muni engendró en su esposa Devahuti a su hijo varón, el gran sabio Kapila, que es una manifestación plenaria de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Vishnu. Y luego de transcurrido un tiempo, finalmente el señor Brahma, junto a grandes sabios, se acercó a Kardama Muni y le dijo a Kardama que había llegado el momento de casar a sus hijas con otros grandes sabios para que así también pueda aumentar la población dentro del universo y poder expandir las generaciones de seres vivos en los diferentes planetas del mundo material. Entonces, después de que el gran sabio Kardama entregó a sus hijas a otros grandes sabios para que aumente la progenie y la descendencia de seres en el universo, el gran Kardama decidió renunciar a la vida familiar para dedicarse a austeridades y para alcanzar la autorrealización. Y este gran sabio le pidió permiso a su hijo Kapila para poder tomar la orden de vida de renuncia y Kapila lo autorizó. Con el paso del tiempo, el sabio siguió absorto en la Suprema Personalidad de Dios, siguió llevando a cabo su austero proceso de yoga y finalmente se liberó. Realmente la historia de Kardama Muni inspira muchísimo en la vida espiritual porque vemos el ejemplo de un sabio que con conocimiento y con renunciación se dedica a hacer austeridades severas, teniendo en su interior siempre constantemente el recuerdo de la Suprema Personalidad de Dios, y él llegó a ver al Señor Supremo mismo. El Señor Supremo bendijo a Kardama Muni y no solamente le dio lo que Kardama deseaba, una esposa cualificada, sino que además le dio muchísimo más, una gran descendencia. Y no solamente eso, la Suprema Personalidad de Dios se volvió el hijo de este gran sabio. Y además, en esa misma vida, ese sabio disfrutó junto con su esposa, cumplió con su deber como Prajapati, cumplió con su deber como trascendentalista y finalmente, tras renunciar a la vida familiar, alcanzó la liberación espiritual. Volvió de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Realmente
Podemos ver en la historia de Kardama el cumplimiento de todo tipo de deberes, de los deberes condicionados y de los deberes que llevan a la liberación. Un gran ejemplo, la historia del sabio Kardama Muni. El punto es que tras la partida de Kardama, Kapila, la suprema personalidad de Dios, instruyó a su madre Devahuti, y esto se narra en varios capítulos del canto tercero del Srimad Bhagavatam. Básicamente lo que Kapila Deva expuso ante su madre Devahuti es lo que se denomina en el conocimiento védico con la denominación específica de filosofía Samkhya. También esto puede traducirse como filosofía analítica. La filosofía analítica o filosofía Samkhya es un sistema filosófico dualista que explica todo lo existente a partir de la interrelación de dos principios fundamentales, dos principios que son eternos, dos principios que interactúan entre sí para que se manifieste toda la realidad fenoménica dentro del universo material. Y estos dos principios metafísicos de la filosofía Samkhya son, por un lado, el Purusha, la suprema personalidad de Dios, y por otro lado, la Prakriti, la naturaleza material. Entonces Kapila Deva explicó las características y los atributos trascendentales de la suprema personalidad de Dios a su madre Devahuti. También Kapila explicó cómo hay un estado sutil e inmanifiesto de la naturaleza material llamado pradana, y cómo por la influencia de las modalidades se manifiesta la prakriti, la naturaleza material propiamente dicha, que está integrada por las tres gunas, por la ignorancia, la pasión y la bondad. También dentro de esta filosofía Samkhya, Kapila explicó a su madre Devahuti cómo está compuesta la energía material, los elementos sutiles, la mente, la inteligencia, el ego falso, los elementos burdos, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter. También Kapila Deva explicó cómo funcionan los sentidos de la acción en la entidad viviente, cómo funcionan los sentidos del trabajo y también cuál es la relación con los objetos de los sentidos y las deidades o semidioses que regulan a todos esos sentidos. También, ante su madre Devahuti, Kapila Deva explicó el Bhakti Yoga, el cual, según lo que enseña este avatar de la Suprema Personalidad de Dios, puede estar dividido en 4 tipos. El servicio devocional, influido bajo la modalidad de la ignorancia. El servicio devocional, influido bajo la modalidad de la pasión. El servicio devocional, influido por la modalidad de la bondad. Y, por último, el servicio devocional puro. También Kapila Deva explicó cómo trascender las modalidades de la naturaleza material para llegar al plano del Bhakti Yoga puro. Y su madre Devahuti le hizo una serie de preguntas al gran Kapila, pues ella quería que él le explicase el tiempo y las calamidades que padece la entidad viviente condicionada en el mundo material. Y todo esto es el contexto para entender el shloka de hoy. Entonces, respondiendo a las preguntas de Devahuti, la esposa de Kardama, la madre de Kapila, el Bhagavad Gita afirma, capítulo 10, en el texto 30, que el tiempo es el gran subyugador. Es decir, el tiempo es ese factor que produce el desgaste de todas las cosas. Uno puede comprar un celular y cuando el teléfono es nuevo se ve estéticamente muy así atractivo, se ve muy reluciente, pero con el paso del tiempo se nos va cayendo, se nos puede romper la pantalla, el teléfono ya va quedando chico de memoria o la batería se va agotando, porque el tiempo tiene ese factor, desgasta todo. Pero el tiempo no solamente desgasta a las cosas, sino que también, según el Bhagavad Gita, capítulo 11, texto 32, el tiempo es el gran destructor de todo, porque con el paso del tiempo no solamente se desgastan las cosas, sino con el paso del tiempo se deterioran nuestros cuerpos,
y con el paso del tiempo también para el cuerpo material llega la muerte. Pero además, como explica el canto tercero del Srimad Bhagavatam, en el capítulo de cálculo del tiempo a partir del átomo, con el paso del tiempo no solamente se desgastan las cosas, con el paso del tiempo no solamente mueren los cuerpos, sino que con el paso del tiempo incluso hay destrucciones parciales y destrucción total del universo material. Es decir, en el Srimad Bhagavatam se explica que cada vez que finaliza el día de Brahma, cada vez que llega la noche de Brahma, hay una destrucción dentro de cada universo material de los sistemas planetarios inferiores y de los sistemas planetarios medios. Entonces toda la región de Patalaloka es destruida en la noche de Brahma, toda la región de Bubarloka es destruida durante la noche de Brahma. Pero no solamente hay destrucciones parciales cada noche de Brahma, sino que el factor tiempo, que desgasta las cosas, que hace que los cuerpos encuentren la muerte, hace también este factor tiempo que a su debido tiempo el universo material, cuando finaliza los 100 años de la vida de Brahma, también el universo material pase al estado inmanifiesto. También el universo material se disuelve, porque todo está atravesado por el factor tiempo, que como vemos en el significado de la shloka de hoy, el tiempo es eterno. Es decir, nunca hubo un tiempo en el que el tiempo no existiese, y nunca va a haber un tiempo en el que el tiempo deje de existir, porque el tiempo es continuo, el tiempo es eterno, y por lo tanto el tiempo es una manifestación de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Cuando leemos la introducción del Bhagavad Gita, Srila Prabhupada dice que en el Gita hay 18 capítulos y 700 textos, pero que de los 700 textos, en realidad, todo se centra en abordar el estudio de 5 puntos: Ishvara, Shiva, Prakriti, Kala y Karma. Es decir, la suprema personalidad de Dios, las almas individuales, la naturaleza material, el tiempo y la acción. Y de esos 5 puntos, los 4 primeros son eternos. Es decir, Krishna es el tiempo. Krishna se manifiesta como el tiempo. Con el paso del tiempo, que es eterno, todo se desgasta, todos morimos, hay destrucciones parciales en el universo y hay una destrucción total del universo antes de la próxima manifestación. Entonces, como explica el canto 2 del Srimad Bhagavatam, la persona promedio, las personas que están confundidas por la energía ilusoria, las personas que carecen de Atma Tattva, las personas que carecen de la comprensión del ser, utilizan negativamente el tiempo, no saben utilizar correctamente el tiempo, desperdician su tiempo enredándose en actividades materiales. El canto 2 del Bhagavatam dice que la persona materialista que carece del conocimiento de la ciencia del alma, durante el día trabaja muchísimo, muchísimo y con mucho esfuerzo para intentar satisfacer necesidades artificiales que esa misma persona se ha creado. Durante la noche el materialista duerme o, en el mejor de los casos, se ocupa en la actividad sexual. Pero lo que no percibe el materialista en su trabajo duro y en su búsqueda de felicidad material es que el tiempo está pasando. Y explican las Shastras que con cada puesta del sol, con cada crepúsculo, con cada atardecer, vamos perdiendo un día de vida. Entonces, la persona materialista no se autoconoce. La persona materialista carece de la ciencia del ser y carece de la capacidad para utilizar positivamente el tiempo, porque identificándose con el cuerpo, el materialista está lleno de deseos materiales, todas sus actividades son materiales, no se encuentra nunca satisfecho, si sus deseos no se satisfacen, sufre, y cuando los deseos materiales se satisfacen, también sufre, porque no encuentra el placer que uno realmente quería hallar en la actividad material. Como explica Kapiladeva, su madre de Bhajuti, el tiempo transcurre, el cuerpo se va deteriorando, el cuerpo se vuelve anciano, vamos perdiendo la vista, vamos perdiendo la audición,
vamos perdiendo la movilidad, ya hay muchos alimentos que no podemos comer, ya el cuerpo comienza a tener sus defectos, sus dolores, o como decimos acá en Argentina, sus achaques, y finalmente llega la muerte. Y explica Kapiladeva a su madre que la persona materialista no utiliza bien el tiempo, no percibe que el tiempo pasa, ocupa toda su mente y todos sus deseos y todas sus actividades en acumular bienes materiales, en mimar excesivamente a su cuerpo, en apegarse excesivamente a todo lo que lo rodea, considerando a todo eso como mío y considerando al cuerpo como yo. Y las actividades materiales dan un poco de placer, pero a su vez también traen muchísima ansiedad, y finalmente llega la muerte. Y el tema es que con la muerte no acaba todo, porque el tercer canto del Srimad Bhagavatam explica cómo después de la muerte los sirvientes de Yamaraj, los Yamadutas, llevan a la persona materialista en su cuerpo sutil a una región del universo donde el materialista padece las consecuencias de sus acciones y reacciones kármicas en forma de diferentes sufrimientos. Y tampoco eso acaba ahí, sino que además tiene que volver a reencarnar nuevamente en diferentes cuerpos materiales para seguir con ese ciclo. Pero como vimos, Kardama Muni contrajo matrimonio con Devahuti, tuvo 9 hijas, su hijo Kapiladeva es la suprema personalidad de Dios. Cuando Kardama renunció a la vida familiar, Kapiladeva instruyó a su madre Devahuti en la filosofía Samkhya, en el servicio devocional, y a pedido de su madre, también Kapiladeva explicó cómo el tiempo eterno lo desgasta todo, lo destruye todo, las cosas, el cuerpo, el universo, y cómo la persona materialista que carece del conocimiento del ser solamente ejecuta acciones que la enredan en el ciclo del nacimiento y la muerte, y así desperdicia el tiempo. Pero aquellas personas que han alcanzado el conocimiento que proviene del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam y del Chaitanya Charitamrita, tienen una conciencia muy diferente a la de la persona que carece de Atma Tattva. Porque el trascendentalista, aquel que está dotado con el arma del conocimiento, puede cortar con ese conocimiento todos los lazos de la ignorancia que nos atan a la vida material. Por eso, Srila Prabhupada fue muy inteligente. Cuando Prabhupada vino a Occidente, desde la India, él no trajo miles de seguidores, o bitcoins, o lingotes de oro, o acciones de la bolsa, o valijas con dinero. Srila Prabhupada, cuando vino a Occidente, vino con baúles, con copias del Srimad Bhagavatam. Porque Prabhupada entendía que el Srimad Bhagavatam puede causar una revolución en la sociedad materialista. Porque a partir del conocimiento trascendental que nos da el Srimad Bhagavatam, tenemos una clara visión filosófica acerca de quiénes somos, acerca de quién es Krishna y acerca de cómo revivir nuestra relación con Krishna. Por eso el conocimiento trascendental del Srimad Bhagavatam es un arma que puede destruir las cadenas que nos mantienen esclavos de la ignorancia material. Y por eso Srila Prabhupada no solamente trajo el canto del Maha Mantra Hare Krishna, sino que también para todos nosotros Srila Prabhupada trajo conocimiento trascendental. Entonces, aquel que posee jnana, aquel que posee conocimiento, entiende que no es el cuerpo, sino un alma espiritual. Aquel que posee conocimiento entiende que es parte de Krishna, que Krishna es el Brahman supremo, la suprema personalidad de Dios. Como afirma el primer shloka del canto 1, capítulo 1, verso 1 del Bhagavatam, Krishna, el hijo de Vasudev, no tiene principio, pero él es la causa de los mundos materiales y espirituales. Él es el sustentador de todo, él es independiente, completamente trascendental, y es él quien al principio de la creación instruyó a Brahma en el conocimiento védico. Entonces es muy importante que todos nosotros en el día a día cortemos los lazos de la ignorancia mediante el arma del conocimiento védico. Es muy importante que todos nosotros día a día nos demos un espacio para la escucha de las Shastras, para la lectura de las Shastras,
para el estudio de las Shastras y también para compartir este conocimiento trascendental. Porque así como nosotros estamos siendo liberados por esta ciencia espiritual suprema, también es muy importante compartir este conocimiento trascendental con otros. Entonces, quienes poseen conocimiento perfecto saben que esta vida es temporal. Quienes poseen conocimiento perfecto saben que, como afirma el capítulo 2 del canto 1 del Srimad Bhagavatam, el Dharma supremo, la actividad suprema para todas las entidades vivientes es ofrecer un servicio devocional inmotivado e ininterrumpido a la suprema personalidad de Dios. Es cierto, todos nosotros vivimos en este tiempo, en este espacio, tenemos un cuerpo, tenemos necesidades y por lo tanto tenemos que dedicarnos a trabajar, tenemos que tener relaciones sociales, amistades, familia y todo lo demás. Pero el punto es que en nuestra conciencia, en nuestro interior, tenemos que priorizar qué es lo importante. ¿Sí? Tenemos que priorizar qué es lo importante. Y esto lo explica Krishna en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, texto 7. Krishna le dice a Arjuna: por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí, con tu mente e inteligencia fija en mí, es seguro que vendrás a mí. Y Prabhupada explica en el significado esto mismo que quiero ejemplificar. Prabhupada dice en el significado que Krishna da esta instrucción a Arjuna, como así también esta instrucción es válida para todos los que estamos ocupados en diversas actividades materiales. Krishna no nos pide que abandonemos nuestros deberes familiares, sociales o el trabajo, sino que lo que Krishna está diciendo a Arjuna: vos sos guerrero, andá al campo de batalla, vos sos guerrero, combatí, pero con conciencia de mí. Y esa misma instrucción se aplica a todos nosotros. Por supuesto, hay grandes sabios como Narada Muni, que no forman familia, que no tienen ningún tipo de trabajo remunerado y que son almas eternamente liberadas, que viajan por los mundos materiales y espirituales glorificando la suprema personalidad de Dios. Pero ese es el ejemplo de algún tipo de almas muy particulares. La mayor parte de nosotros tenemos que tener un trabajo, una familia, deberes sociales, etc. Y el punto es que, al igual que Arjuna, no tenemos que en esta etapa de la vida abandonar todo eso, pero sí tenemos que seguir la instrucción de Krishna y saber jerarquizar y externamente cumplir nuestros deberes con idoneidad, pero internamente estar siempre conscientes de que nuestra meta es la autorrealización. Estar internamente conscientes de que todo lo que hagamos tiene que ser una ofrenda a Krishna y que en realidad restablecer nuestra relación eterna y amorosa con Krishna es la prioridad en la vida humana. Y así, quien posee ese conocimiento, iluminado por el Bhagavad Gita, por el Srimad Bhagavatam, por el Chaitanya Charitamrita, entendiendo que esta vida es temporal, no abandona todo artificialmente, porque esa renuncia no es buena para el avance espiritual. Falgu Vairagya, la renunciación superficial, nunca trae buenos resultados. Para la verdadera renunciación hay que estar maduro internamente. Pero sin renunciar artificialmente a nuestros deberes externos, tenemos que cumplirlos a cabalidad en el entorno de la familia, del trabajo, de los amigos, de la sociedad. Saludos para Ummada Vidyanidhi. Pero internamente tenemos que poner en práctica lo que Krishna le dijo a Arjuna en el Bhagavad Gita. Por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo cumplir con tu deber prescrito de pelear. Con tu mente dedicada a mí, con tu inteligencia absorta en mí, con tus actividades dedicadas a mí, llegarás a mí sin duda alguna. Entonces, tenemos que valorar muchísimo los libros de Srila Prabhupada porque nos dan un conocimiento que cortan la esclavitud a la ignorancia material, nos permiten llegar al plano trascendental, comprendemos que la vida es temporal, comprendemos que la vida no es para acumular bienes que con el tiempo se van a desgastar o que con la muerte vamos a perder, sino que, como afirma el capítulo 2 del primer canto del Bhagavatam, Divinidad y Servicio Divino, tenemos que esforzarnos únicamente para tener lo básico para la autoconservación o para una vida confortable, pero principalmente centrar la mayor parte de nuestro tiempo en indagar acerca del conocimiento
de la verdad absoluta. Y esa verdad absoluta se manifiesta en tres aspectos: Brahman, Paramatma y Bhagavan. Kapila Deva está recomendando a su madre la meditación y el yoga que directamente conecta al ser individual con Bhagavan, con el aspecto personal de la verdad absoluta, con la suprema personalidad de Dios. Entonces, sabiendo que el tiempo lo desgasta todo, sabiendo que el tiempo lo aniquila todo, no tenemos que perder el tiempo como la gente ignorante, viviendo solamente para acumular cosas y para disfrutar de unos sentidos que realmente nunca llegan a estar satisfechos, sino que tenemos que utilizar nuestro tiempo para el avance espiritual. Tenemos que ocuparnos, si es necesario, según nuestra posición social, en todos los deberes externos que debamos cumplir, pero internamente tenemos que desear restablecer nuestra relación con Krishna. No vivamos en la fiebre de la pasión, no caigamos en la lógica de las redes sociales y de los medios masivos de comunicación que plantean la lógica del consumismo, que plantean la lógica de tanto tenés, tanto valés, sino que en realidad lo que enriquece a un trascendentalista son sus virtudes, son sus cualidades trascendentales que surgen del sadhana, que surgen del seva y que surgen de la asociación con otros trascendentalistas por la misericordia del Maestro Espiritual y de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, de ese modo tenemos que utilizar correctamente el tiempo en los procesos primarios del Bhakti Yoga: oír, cantar y recordar. Porque cuando con el cuerpo, la mente y las palabras estamos absortos en Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Vishnu, cuando dedicamos en nuestra vida un tiempo a levantarnos temprano, priorizar un horario bondadoso, un horario auspicioso del día para cantar intensamente y con conciencia elevada nuestras 16 rondas del Maha Mantra Hare Krishna, cuando dedicamos un espacio del día a la escucha del Srimad Bhagavatam, del Bhagavad Gita, cuando dedicamos un tiempo del día a la rememoración, al recuerdo de cómo Krishna con sus amigos y Balaram en los bosques de Vrindavan cuidan vacas surabis, y cuando Krishna toca su flauta, las entidades vivientes inmóviles se estremecen de éxtasis y las entidades vivientes móviles se quedan inmovilizadas. Entonces, ese proceso de Shravanam, Kirtanam, Smaranam nos permite utilizar correctamente el tiempo, nos permite trascender la ignorancia, la pasión, incluso la bondad, y situarnos en Vishuddha Sattva, en la modalidad trascendental de la bondad. Por eso es muy importante comprender esta filosofía Samkhya que Kapila Deva explica a Devahuti, para así volvernos almas autorrealizadas. Y mediante la práctica del Bhakti Yoga, oyendo, cantando y recordando acerca del nombre, de la forma, de las cualidades y de los pasatiempos de Krishna, nuestra vida se va a volver perfecta. Vamos a experimentar una bienaventuranza trascendental y al final volver de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Voy a revisar la sección de comentarios, pero bueno, no estoy observando preguntas. Así que saludos para Hari Kirtan Prabhu y para Rukmini Devi Dasi. Saludos también para Susana Díez, para Unmada Vidyanidhi. Y muchas gracias por estar presentes en este encuentro para el estudio del Srimad Bhagavatam. Aum Tat